siguiendo con las fases de construcción de una cartera de inversión. Llegamos a la fase 5, que no es otra que la clasificación de los activos en los que podemos invertir. Existen diferentes clasificaciones, siendo una, la que ustedes tienen en pantalla, que organiza los activos de inversión en activos inmobiliarios, activos financieros, materias primas y activos de colección. Pero como hemos dicho, existen otras clasificaciones más detalladas en función de la liquidez, el riesgo, la volatilidad, la fiscalidad, el mercado, etcétera, etcétera. Diferentes clasificaciones que pueden ayudar al gestor a organizar en grupos los activos y de ellos poder seleccionar más adelante aquellos que son más adecuados para su cliente. La fase 6, en la construcción de una cartera de inversión, no es otra que la definición de la política de inversión. La decisión que se tome en esta etapa determinará en gran medida tanto el nivel de riesgo que asumiremos con la construcción de la cartera como la rentabilidad que vamos a obtener con la misma. Existen básicamente tres formas, tres visiones, tres tipos de política de inversión. En primer lugar, lo que se conoce como gestión pasiva, que se corresponde a la denominada estrategia buy and hold, es decir, comprar y mantener los activos a largo plazo. Los gestores que apuestan por la gestión pasiva creen que el mercado presenta una importante eficiencia y por tanto que es muy difícil, que es casi imposible superarlo, ganarlo, batirlo. Entonces la estrategia óptima es copiar el mercado, copiar el índice de referencia. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos invertir en el mercado bursátil español y apostásemos por la gestión pasiva, nuestro objetivo consistiría en replicar, en copiar el IBEX 35. A la gestión pasiva también se la conoce por el nombre de indexación, pues utiliza índices bursátiles, índices de mercado como referencia. La segunda tipología de políticas de inversión es lo que se conoce como gestión activa. En este caso, los inversores, los gestores que aplican gestión activa, consideran que el mercado no es eficiente. Como no es eficiente, presenta de forma constante diferentes anomalías, diferentes distorsiones de precios que son capaces de detectar y son capaces de utilizar para generar rendimientos superiores a los que obtendríamos copiando el mercado o llevando a cabo una gestión activa. Debemos decir que el 90% de las inversiones que se realizan en el mundo, y sobre todo en Estados Unidos, que es el mercado sin duda más desarrollado, se llevan a cabo mediante un proceso, una política de gestión activa. Aunque la gran mayoría de inversiones, de inversores, de gestores, aplican una gestión activa, debemos ser conscientes que existen numerosos estudios que demuestran que el 85% de estos inversores no son capaces de superar al mercado de forma sistemática a largo plazo. De esta manera estamos viendo que la gran mayoría de inversiones activas, de gestores activos, no son capaces de ganar al mercado y por tanto harían bien en pasarse a una gestión pasiva, pasarse a copiar el mercado. En tercer lugar, existe una tercera política de inversión que es la estrategia de la política Core Satellite. Este tipo de política realiza una combinación de las dos anteriores. En primer lugar, tenemos una gran parte del capital gestionado de forma pasiva, que está complementado por diferentes apuestas, diferentes inversiones activas que tienen por objetivo conseguir una rentabilidad, aportar una rentabilidad adicional a la cartera pasiva. De esta manera conseguir batir al índice de referencia. La fase séptima en la construcción de la cartera de inversión consiste en determinar la proporción de capital que irá destinada a cada clase de activo. Este punto, esta fase, es sin duda la más importante de todas las que se realizan en la construcción de una cartera de inversión, porque esta fase explica entre el 80% y el 100% del rendimiento y riesgo de cualquier cartera de inversión. En esta fase se persigue establecer el porcentaje, la cantidad de capital que irá destinada, por ejemplo, a inmuebles, la cantidad de capital que va a ir
destinada a renta fija, la cantidad de capital que va a ir destinada a renta variable, la cantidad de dinero que va a ir destinada a oro, etcétera, etcétera. No se habla de activos concretos, de si vamos a comprar Telefónica, Santander, BV, si vamos a comprar deuda pública a 3 años o a 3 meses, sino que se habla de clases de activos, de ponderaciones en diferentes clases de activos. El siguiente paso, siguiente fase, la fase 8, consiste en adaptar las ponderaciones, las proporciones del capital que acabamos de definir en la fase anterior a las condiciones del mercado. El mercado va cambiando, por tanto es necesario que el gestor vaya adaptando las proporciones a las nuevas condiciones económicas, sociales, políticas, que cambian constantemente. Fase 9, ahora sí, llegamos a selección de los títulos. En fases anteriores habíamos determinado, por ejemplo, que un 50% de nuestro patrimonio debía ir destinado a inmuebles. En este punto vamos a seleccionar aquellos inmuebles que consideremos mejores, los que están más bien situados, los que consideramos que vamos a poder alquilar con más facilidad. En una fase anterior, imaginemos que definimos que un 20% del capital tenía que ir destinado a renta variable. En esta fase vamos a seleccionar aquellas acciones, aquellas empresas que consideramos que van a funcionar mejor dentro de la renta variable. Aunque la selección de títulos es muy importante, debemos tener en cuenta que solo explica alrededor de un 10% del rendimiento del riesgo de una cartera. No es tan importante seleccionar la mejor acción, sino, como hemos visto en la fase anterior, determinar si es o no es ahora momento de invertir en acciones. Debemos tener en cuenta que esta fase, la selección de títulos, fase 9 del proceso de construcción de la cartera de inversión, es una de las etapas más atractivas y motivadores tanto para inversores como gestores. Por tanto, hay el peligro de dedicar demasiado tiempo a esta actividad. Para la selección de diferentes títulos, de los mejores títulos, existen múltiples herramientas, como pueden ser, por ejemplo, análisis fundamental, análisis value, el macro trading, análisis técnico, estudio de eficiencias, estudios cuantitativos, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos ya a las dos últimas fases de construcción de la cartera de inversión, como son la implementación de la estrategia, la construcción real de la cartera, fase 10, que consiste en realizar todas las actividades prácticas, concretas, reales, para convertir una cartera que de momento solo es teórica, convertirla en algo práctico. De esta manera, se trata de que el gestor se ocupe de todos aquellos aspectos legales, administrativos, financieros, que se ponga en contacto con los intermediarios, que abra cuentas de valores, que realice las imposiciones, que realice las compras de los activos. Aquí, estrictamente, en la fase 10 de implementación de la estrategia, acaba estrictamente el proceso de construcción de una cartera de inversión. No obstante, el trabajo de un buen gestor no debería terminar aquí, pues es imprescindible que realice un seguimiento, un asesoramiento constante de su cliente. Pues, como se ha visto, como se ha introducido con anterioridad, el mercado cambia constantemente, cambia cada segundo. Es importantísimo hacer un seguimiento de cómo se está realizando la consecución de objetivos, de cuál es el riesgo real que está asumiendo la cartera, cuál es el rendimiento real que está consiguiendo la cartera.